Hola mis hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días a todos ustedes. Estamos ya en el mes de abril y el día de ayer dio inicio en la Iglesia Cristiana Católica el inicio de la Semana Santa. El día de ayer nuestra Santa Iglesia pues conmemoró esa entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, lo que conocemos en el mundo católico como el Domingo de Ramos. Y ayer dio inicio a nuestra Santa Iglesia y ya desde el día de ayer comenzó la Semana Santa para todos nosotros. Recuerden que son días de guardar. Bien, mis queridos hermanos, pues ya estamos en este mes de abril. Esta mañanita pues está pues ya calientita, 17 grados centígrados. Parece que va a ser otro día caluroso más aquí en nuestra República Mexicana. Y bien, y hoy estamos llegando a nuestra clase número 10, que es la finalización del módulo número 1, y el cual les agradezco a todos ustedes que hayan aguantado estas 12, 13 semanas viendo cada una de nuestras clases de esta formación integral de nuestro discipulado de cómo ser un buen cristiano. Muy bien, mis queridos hermanos, pues hoy nuestra clase está muy bonita, muy bien entretenida y de seguro que te va a gustar. Bien, vamos a ver cuál es la clase del día de hoy. Y nuestra clase del día de hoy se llama, es nuestro discipulado de cómo ser un buen cristiano. El tema que vamos a estudiar el día de hoy es, llamados a evangelizar. Así es, mis queridos hermanos, ese es el tema del día de hoy, llamados a evangelizar. Y aquí nos vamos a dar cuenta y aquí tú vas a saber si eres una persona indicada para poder evangelizar. Yo creo que sí, porque todos los que somos bautizados, pues tenemos ese deber de llevar la buena nueva. Y aquí pues vamos a ver qué requisitos hay que llenar, hay que cumplir o hay que tener para poder ser evangelizador y qué argumentos tiene que llevar nuestra evangelización. Bien, vamos a seguir adelante. En este discipulado reafirmaremos las creencias básicas de la fe cristiana católica con la única finalidad de dar un fundamento sólido para el recristianizado. Porque ya lo dijo el apóstol San Pablo, pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, que ese cimiento es Jesucristo. Bien, mis queridos hermanos, vamos a empezar con nuestra clase, que se llama Llamados a la Evangelización. Todos los que hemos recibido el sacramento del bautismo tenemos el deber de llevar la buena nueva a nuestros prójimos. Antes de comenzar a evangelizar, se debe de llevar un proceso de formación sobre los fundamentos de la fe cristiana católica, así como el estudio de las Sagradas Escrituras. Un proceso de formación que no debe de llevar más allá de los 4 años. Para comenzar a evangelizar, debemos de tomar en cuenta que debemos de ser enviados. No lo podemos hacer por nuestra cuenta propia. ¿Y por qué debemos de ser enviados? Porque la misma Sagrada Escritura, pues así nos lo pide. Que nadie puede evangelizar a menos que nos haya enviado alguna autoridad de la Iglesia Católica, que puede ser el párroco, el presbítero, el obispo, el cardenal, el papa. O sea, tiene que ser una autoridad de la Santa Iglesia Católica que nos envíe para que podamos ir a llevar la palabra del Señor. Y para eso nosotros ya debemos de estar preparados. ¿Sí? Bien, antes de entrar de lleno a nuestra clase del día de hoy, vamos a hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, prepara el terreno donde va a ser sembrada esta semilla. Santo y divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz y de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor
el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y allá en tu casita, del otro lado de la cámara, a ver, todos decimos amén. Bien, mis queridos hermanos, bueno, vamos a entrar de lleno a nuestra clase del día de hoy. Bien, todos somos llamados a la evangelización. Como ya lo estamos leyendo, pues todos los que ya hemos recibido el sacramento del bautismo, pues tenemos ese deber de evangelizar a nuestro prójimo. Muy bien, vamos a seguir adelante. En esta clase aprenderemos cuáles son los elementos que debe de llevar una evangelización. Aprenderemos a evangelizar, aprenderemos a cómo compartir nuestro testimonio en base a la Biblia y aprenderemos a repasar los mensajes que vamos a transmitir a los evangelizando, o sea, a los que vamos a estar evangelizando. Todos somos misioneros de Jesús y por lo tanto somos llamados a evangelizar. Como ya lo vimos en la diapositiva anterior, pues al momento de que somos bautizados, pues en ese momento nos convertimos en discípulos de Jesús y nos convertimos en misioneros de Jesús. ¿Qué es evangelizar? Vamos a ver qué es evangelizar. Es llevar la buena nueva o la buena noticia a todos aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio proviene del latín evangelium. Esta palabra a su vez procede del griego evangelion o evangelión, que está compuesta por dos vocablos, que significa bien, y ángelos o ángelos, que expresa mensajero. Por lo tanto, significa buena nueva o buena noticia. Para la fe cristiana católica, evangelio no solo significan 4 libros que relatan la vida, enseñanza y sacrificio de Jesús para ofrecer a la humanidad la salvación. El evangelio es así también la buena noticia de transformar la vida del individuo que escucha la palabra del Señor. Vamos a continuar adelante. Elementos esenciales de una evangelización. Así es, mis queridos hermanos, aquí vamos a conocer cuáles son esos elementos que debe de llevar toda predicación o toda evangelización. Hay 3 conceptos principales de la evangelización y son. Vamos a ver cuáles son esos conceptos. Primero, la invitación a la conversión. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. De alguna u otra forma, diariamente todos cometemos pecado. Entonces, el primer concepto es invitar a la conversión a ese pecado. Segundo concepto, anunciar el reino de Dios. Entonces, a los que les vamos a llevar la buena nueva, también tenemos que decirles cuál es el plan de salvación, cuál es el plan para entrar a ese reino que nos está ofreciendo Dios, donde vamos a vivir eternamente. Y el último concepto de la evangelización es también decirle a la persona que estamos evangelizando que el pecado trae consecuencias y la paga del pecado es el infierno. Sí, porque si no nos convertimos y seguimos pecando, pues no vamos a entrar al reino de Dios y entonces nuestra paga va a ser pues el infierno. Entonces hay 2 caminos, uno que nos lleva al cielo, que es a través de la conversión, de aceptar a Jesús, y el otro es camino al infierno, pues cuando no queremos aceptar a Jesús y no queremos cambiar. Bueno, estos fueron los 3 conceptos. Ahora vamos a ver los elementos que debe de integrar el evangelio o el mensaje. Primer elemento, el amor del Padre. Lo que le tenemos que decir a los que estamos evangelizando, que el Señor nos ama tanto, que Dios nos quiere mucho, que Dios nos amó primero antes de que nosotros lo amáramos, y tanto nos amó que nos entregó a su Hijo amado para que todo el que crea en Él tenga vida y la tenga en abundancia. También otro elemento es la salvación en Jesucristo. O sea, Dios nos entregó a su Hijo y su Hijo vino, se hizo hombre y murió por el perdón de nuestros pecados. Entonces, al que estamos llevando la buena nueva, le vamos a decir que no se puede llegar al reino ni se puede llegar a Dios, sino es a través de nuestro Señor Jesucristo. La comunión, otro elemento es la comunión con Jesucristo y con su iglesia mediante los
sacramentos. Dentro de la Iglesia Católica pues hay 7 sacramentos, bueno, 6 para el católico normal, y el 7º es para todos aquellos que quieren consagrarse al Señor, que son todos aquellos que estudian en un, estoy leyendo aquí, los que estudian en un seminario y se vuelven presbíteros, sacerdotes y dedican de tiempo completo al Señor. Entonces esos son los 7 sacramentos que nos dejó nuestro Señor Jesucristo a través de su iglesia. Y recordemos que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Por eso otro de los elementos es decirle a los que estamos evangelizando, pues que tienen que irse a congregarse a la iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo en la tierra, y esa es la Iglesia Católica. Y también otro elemento que debe de integrar nuestro mensaje es la necesidad de ese amor fraterno. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Ámense los unos a los otros como yo los he amado, y así todos reconocerán que ustedes son mis discípulos. Entonces también nosotros tenemos que llevar ese mensaje de amar al prójimo, de perdonar al prójimo. Otro elemento que debe de integrar el mensaje de la evangelización es el sentido del sufrimiento de Jesús. O sea que Jesús murió por nosotros en la cruz, sufrió, padeció, lo escupieron, lo latigaron, le pusieron una corona de espinas. Ese sufrimiento tiene un solo sentido, que es para el perdón de nuestros pecados. Entonces, pues para que ese sufrimiento tenga un sentido, tenemos que aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Y cómo? O sea, aceptándolo en el corazón, y es haciendo las cosas que Él nos ordena en las Sagradas Escrituras. Y otro elemento que debe de llevar nuestro mensaje es la esperanza de la vida eterna. Si cambias, si te conviertes, si amas a Jesús, pues entonces el premio es que tengas vida eterna junto a Él allá en su reino, en el paraíso. Y otro elemento que debe de integrar el mensaje y el que no se debe de olvidar es las consecuencias de no aceptar esa conversión, de no aceptar a Jesucristo, de no dejar de pecar, pues es el fuego eterno. Recordemos la parábola de la cizaña y el trigo, donde dice al final de la parábola que la cizaña será arrancada, será amarrada y será tirada al fuego eterno. En pocas palabras, querido hermano, si no te conviertes, si no dejas de pecar y no aceptas a Jesús, pues te vas a ir al infierno. Desgraciadamente, pues dolosamente hay que decírtelo, pero más vale hablarte con la verdad y no mentir. ¿Cuáles son los medios fundamentales de la evangelización? Bueno, para poder llevar el mensaje, pues necesitamos de algunos medios para poder manifestar el mensaje, poder llevar el mensaje, poderlo darlo a conocer. Primero, el testimonio de vida. Para que mi testimonio tenga validez y la gente lo vea, el medio de esa evangelización, pues es el testimonio de vida que yo lleve. Si yo ya encontré a Jesucristo, si yo ya lo acepté en mi corazón, pues ya debo de dejar los vicios, debo de dejar pues de hablar malas palabras, dejo de tener malas actitudes y debo de estar siempre contento porque ya encontré a Jesús, ¿sí? Entonces mi testimonio deja mucho que desear, porque si yo me digo que soy cristiano y encontré a Jesús y no tengo vicios, pero si todo el día mi forma de ser es triste, decaído, sin ganas de vivir, pues la gente no me va a creer que ya encontré a Jesús y lo acepté en mi corazón. También otro medio es la necesidad de una predicación viva en forma de catequesis. ¿Qué quiere decir una predicación viva? Dársela al público, así en presencia. Una predicación o una evangelización presencial, que haya gente. Porque ahorita, por ejemplo, esta clase pues es a través de un medio de comunicación, pero la gente que está atrás, hay ocasiones que no le toma interés o se distrae haciendo otras cosas, o lo pone y lo está escuchando solamente y está haciendo otras tareas. Entonces el mensaje pues no lo acepta como debe de ser. Entonces debe de ser de voz viva, con personas presentes y en forma de catequesis. Ahorita vamos a ver qué es una catequesis.
Y también otro medio fundamental para esa evangelización son los medios de comunicación social, que son la televisión, el radio, el cine, y ahora con estas tecnologías de información y comunicación, pues están las redes sociales, está YouTube, está Spotify, en fin, hay muchos medios de comunicación por la cual podemos transmitir la buena nueva, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es otro medio fundamental? El contacto personal. Por ejemplo, no necesitamos tener pues mucha gente para poderle evangelizar. Podemos inclusive en las tortillas, en el mercado, en la calle, en la parada del camión, con el que estemos ahí a un lado de nosotros, pues podemos empezarle a hablar de Jesucristo y de cómo encontramos nosotros al Señor. Y también otro medio fundamental para evangelizar es la catequesis preparatoria de los sacramentos. ¿Esto qué es? Pues ya ven que tenemos en la Iglesia Católica 7 sacramentos que dejó instituidos nuestro Señor Jesucristo. Entonces una catequesis preparatoria, por ejemplo, para dar una plática prebautismal, o sea, a un catecúmeno antes de bautizarse, pues uno prepara una enseñanza en base a la Biblia, más o menos una síntesis. Entonces uno se lo expone a esa persona que va a recibir el bautismo, pues para que despierte su fe. Entonces esa evangelización se puede dar por medio de una catequesis ya preparada de un tema en específico, en este caso de los sacramentos. Y ahora, ¿quiénes son los destinatarios de la evangelización o de una pastoral particular, como se le llama? ¿Quiénes son los destinatarios? Todos los hombres y en todos los ambientes sociales. O sea, aquí no hay distinción de hombres, aquí no hay si creen o no creen, si es mi vecino o no, es a todos. Y eso incluye budistas, comunistas, hermanos separados, ahorita lo vamos a ver, pero incluye a todos los hombres en todos los ambientes. También aquí, ¿quiénes son los destinatarios? Los que están alejados y necesitan de ser reevangelizados. Hoy en día, con estas doctrinas relativistas y muy materialistas, pues muchos cristianos católicos se han ido alejando de la iglesia. Dejan de creer en mucha enseñanza, en mucha doctrina de la iglesia. Nada más dicen, no, pues yo creo en Dios, creo en Jesús y hasta ahí. Entonces están alejados. Entonces también a ellos tenemos que llevarle el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que llevarles la buena nueva nuevamente. También, ¿quiénes son? Otro destinatario, los bautizados no evangelizados. Hay ocasiones que nada más nuestros padres nos bautizan y hasta ahí. Ya no se preocupan si vamos a la primera comunión, si recibimos algún tipo de catecismo. Ya no, entonces estamos bautizados, pero no estamos evangelizados. Entonces también esas personas hay que llevarles la buena nueva. Y aquí viene otro punto un poquito más difícil. Los intelectuales que desean una nueva presentación del mensaje de Cristo. Desafortunadamente hoy en día y aquí en mi país, en México, desde la educación primaria se empiezan a meter ideas muy materialistas, estas teorías de la creación del universo, la teoría de la evolución, la teoría del salto cuántico, no sé cuántas, muchas teorías te van metiendo y eso te va alejando poco a poco pues de la creencia en nuestro Señor Dios, que fue el que creó todo. Entonces pasas a la educación secundaria y la enseñanza es más profunda, pasas a la preparatoria y pues ya no se diga, te enseñan a amar a Carlos Marx, Federico Engels, Fidel Castro, Ernesto el Che Guevara, en fin, te empiezan a meter puras ideas comunistas que esas ideologías nacieron para querer destruir el cristianismo y desaparecerlo de la faz de la tierra. Y entonces cuando ya entras a la universidad y estudias una carrera, una licenciatura, pues sí, sabes mucho de tu materia, sabes mucho de tu carrera, inclusive te pones a escribir libros, pero están alejados totalmente de Jesucristo. Entonces nuestra tarea como evangelizadores es llevarles nuevamente el mensaje a estas personas intelectuales que aunque ya tienen una carrera universitaria, pero están alejados totalmente de Jesús. Yo no digo que todos los intelectuales, pero sí yo le calculo un 50% de intelectuales, pues dejaron de creer en Cristo por tantas ideas materialistas y relativistas que les han metido desde ya hace algunos años para acá. Y los creyentes no cristianos.
¿sí? Hay personas que creen, pero no son cristianos, creen en Dios, pero no se sienten cristianos. Ellos dicen, sí, creo en Dios, pero no creo en Cristo. Entonces a estas personas también hay que llevarles la buena nueva del Evangelio. Y otro destinatario de la palabra del Señor son los hermanos separados o los protestantes como los conocemos. Ellos nada más tienen la media verdad, porque todas las Biblias protestantes pues fueron traducidas a la mentalidad protestante de sus traductores. Entonces tienen la media verdad. Entonces hay que nosotros complementarles esa verdad para que tengan la verdad completa y regresen a la Iglesia Católica. Es un trabajo muy duro, pero sí se puede. Y los otros destinatarios pues son los ateos, aquellos que no creen en el Señor, que no creen en Dios, que no creen en su existencia. Y sí, si tenemos unos buenos cimientos evangelizadores, pues sí podemos hacer que los hermanos ateos pues crean en Dios y abracen la fe cristiana católica. Sí se puede, hermanos, y todo con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Bien, vamos a ver qué es una catequesis. Bien, según el Catecismo de la Iglesia Católica, dice que la catequesis es una educación en la fe de los niños, de los jóvenes y adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana católica, dada generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Sin confundirse con ellos, la catequesis se articula dentro de un cierto número de elementos de la misión pastoral de la Iglesia, que tienen un aspecto catequético que prepara para la catequesis o que derivan de ella, como son: primer anuncio del Evangelio o predicación misionera para suscitar la fe o despertar la fe, búsqueda de razones para creer, experiencia de vida cristiana, celebración de los sacramentos, integración en la comunidad eclesial y el testimonio apostólico y misionero. Bueno, pues eso es lo que es una catequesis, queridos hermanos. Vamos a regresar acá nuevamente a escena. Y dice, los agentes de la evangelización deben de tener en cuenta a la Iglesia Universal y a la Iglesia particular. ¿Esto qué quiere decir? La Iglesia Universal es toda la Iglesia Católica. Y la Iglesia particular es nuestra parroquia en donde estemos dando el servicio o la evangelización. Continuamos. El agente evangelizador ejerce un ministerio sin orden sagrado. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos los que nos dedicamos a evangelizar no necesitamos ser sacerdotes. Simplemente con que hayamos tomado nuestra formación integral más el estudio de la Biblia, pues podemos evangelizar sin tener que ser sacerdotes o tener alguna ordenanza dentro de la Iglesia Católica. Pero esto no nos exime de que debemos de hablar, punto número 1, con la verdad. Y punto número 2, con claridad. Primero, ¿qué nos obliga? Pues a hablar con la verdad. Esto constituye al evangelizador una gran responsabilidad de enseñar con la verdad y para ello, junto con la invocación del Espíritu Santo. Es necesario que busque su más amplia construcción en la medida de sus posibilidades, de modo que constituye muy peligroso aventurarse a evangelizar sin la previa preparación formativa e instructiva. Es lo que les decía yo hace rato, hermanos. Tenemos que llevar una formación integral primero y después nuestra preparación en las Sagradas Escrituras. Y hablar con claridad. No basta hablar con autoridad y hacerlo sobre la verdad. Es necesario saber transmitir el mensaje. Y esto también exige preparación, porque de poco serviría evangelizar con autoridad la verdad sin saberla difundir adecuadamente, haciendo de este modo muy lenta y difícil la propagación de la palabra de Dios. ¿Cómo debe de ser el espíritu de la evangelización? Vamos a ver.
el dinamismo dado por el Espíritu Santo. O sea, el espíritu de evangelizador, yo debo de demostrar ese dinamismo cuando esté predicando, esa alegría de predicar, que estoy activo, que me gusta predicar. Eso es el dinamismo que me da el Espíritu Santo para predicar la palabra. Y tú, hermano evangelizador, pues debes de portarte así, dinámico, alegre, ¿sí? Interactivo, no imperactivo, interactivo, que sepas llevar el mensaje, que se note que eres cristiano y que has recibido el Espíritu Santo. También otra forma de ser el espíritu de la evangelización es la santidad de los testigos. Para que nosotros alcancemos a llegar santos, bueno, pues falta mucho. Pero lo que quiere decir la santidad de los testigos es que seamos un buen ejemplo de vida, que no tengamos vicios, que no cometamos errores, que no prediquemos una cosa y hagamos otra. Eso es lo que quiere decir la santidad de los testigos. Y también la permanente búsqueda de la verdad. Si yo tengo al Espíritu Santo y soy evangelizador, bueno, permanentemente tengo que estar documentándome, informándome. Sí, hay que leer las Sagradas Escrituras, sí, hay que prepararse, pero hay mucha información dentro de la Iglesia Católica. Hay mucha información, hay muchos documentos que pueden cimentar todo ese conocimiento que ya adquirí a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Entonces es muy importante seguir buscando la verdad, seguir buscando porque así vamos a poderla transmitirla plenamente a todos los evangelizados. Bien, volvamos a nuestra diapositiva. Mostrar amor a los no evangelizados. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que amar a los que no están evangelizados, aunque no crean en Cristo, hay que amarlos, hay que respetarlos y darles la palabra de Jesús lo más amoroso que se pueda. Y el espíritu de la evangelización debe de ser el esfuerzo por mantener la unidad de los evangelizados. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos un grupo a nuestro cargo, no hay que dividirlo, no hay que dar preferencia, sino todo lo contrario, tenemos que ver y mantener que ese grupo siempre esté unido, que haya esa hermandad entre todos los que están en nuestro grupo. Y ese es el trabajo de nosotros los evangelizadores, de que no haya divisiones, sino todo lo contrario, que todos estén en comunión. Bien, seguimos adelante con nuestras presentaciones. El esfuerzo ecuménico para todos. Esto es muy importante, a mí me gusta trabajar interactivamente con mis grupos, porque les doy la oportunidad de que ellos expresen lo que entendieron del mensaje o que den su punto de vista. Esto fomenta el ecumenismo en el grupo, aunque todos somos de la misma fe cristiana católica, pero sí hay cierto ecumenismo cuando todos dan su opinión. Y así pues cada quien empieza a amarrar sus ideas con la aportación de todo el grupo. Y a mí me gusta mucho que mis grupos aporten ideas. Introducir el Evangelio en las realidades temporales. Sí, por ejemplo, hay mucha gente que se va, una realidad temporal es comprar coches, comprar casas, comprar ropa, comprar artículos que son temporales, se van a quedar aquí. Entonces, si introducimos el Evangelio, le podemos decir a un hermano que se preocupa más por las cosas materiales, decirle, mira, Jesús dice en su palabra que no os preocupéis por atesorar cosas aquí en la tierra, porque aquí en la tierra se llenan de polvo, se llenan de moho, y además viene el ladrón y se las lleva. También el Señor dice que mejor hay que atesorar allá arriba en el cielo. Entonces, así es como podemos introducir el Evangelio en estas realidades temporales. Ahora, 3 reglas para el evangelizador. O sea, 3 reglas para ti, querido hermano, si vas a iniciarte en esta etapa de tu vida. Primero, el Evangelio se propone, ¿sí? Eso grábatelo muy bien, es una regla. El Evangelio se propone. Regla número 2. Obviamente, el Evangelio no se impone, ¿sí? Esas son las 2 reglas. Pero hay una tercera que dice ser insistente. Como dice ahí en la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en la segunda de Timoteo dice, insiste en tiempo y a destiempo. Insiste. No dice impone, dice insiste.
Pero yo he visto muchos hermanos que proponen el evangelio y como no le hacen caso, pues ya, ahí le dejan, o sea, ya no vuelven a insistir, ya no retoman nuevamente ese paso. Entonces predican, si la gente entendió bien y si no, pues ni modo. No, hay que insistir para que la gente acepte la buena nueva. Bien, seguimos adelante. Y ahora viene lo duro, viene lo que hay muchos hermanos católicos, inclusive que yo conozco, pues tienen este detalle. Pretextos para no evangelizar. Uy, hay muchísimos pretextos. Muchísimos. Pero aquí vamos a tocar solamente algunos. Si alguno te queda a ti, hermanos, y sientes la pedrada, pues ni modo, aquí hablamos con la verdad. Y la finalidad de este curso es que te caiga el 20 y te quites esas cadenas que te atan a esta tierra y no te deja ser un buen cristiano. Primero, uno de los pretextos que he oído dice, somos muchos para hacerlo, yo mejor me quedo. Son muchos, no, pues yo voy a estorbar. ¿Para qué voy? Mejor me quedo. Eso lo he escuchado. Otro pretexto es que ellos lo hagan, están mejor preparados que yo. No, pues como yo no me aprendo los versículos, como no me grabo los versículos, pues mejor que vaya Pedrito, a fin que él sí está bien preparado. A él no se le olvida ni un versículo. Es más, se sabe la Biblia de memoria. Es otro pretexto también. Otro pretexto, les toca a ellos porque tienen más tiempo preparándose. Ah, yo apenas llevo 8 años y todavía no me puedo preparar. Ah, pero la hermana Petrita ya lleva 18 años aquí. Ella que se vaya a evangelizar, ¿no? Ella está mejor preparada que yo. Pero si supieras, hermano, que hay hermanos que tienen 15 años en un curso de formación integral y les da miedo predicar o les da miedo evangelizar, bueno, les da miedo salirse de su parroquia, con eso les digo. Otro pretexto para no evangelizar. Ellos tienen más tiempo, tienen más conocimiento, tienen más experiencia. Ellos tienen más tiempo, yo no tengo tiempo, tengo que hacer la comida, tengo que lavar la ropa, llevar los niños a la escuela, hacer mi quehacer, tomar mi ejercicio de yoga, en fin, yo no tengo tiempo. Nos olvidamos que nuestro Padre Dios en las Sagradas Escrituras nos dice, así como hay tiempo para sembrar, también hay tiempo para cosechar. Así como hay tiempo para vivir, también hay tiempo para morir. Y así como nos damos nuestro tiempo para ir a chismorrear con la comadre, con la vecina, o perder el tiempo viendo algunos programas en la televisión que no deja nada, pues ese tiempo lo deberíamos de aprovechar para llevar la buena nueva a nuestros hermanos. Todo es que tu tiempo lo distribuyas de la forma adecuada para que puedas predicar la palabra, que es más importante que ver un programa de televisión o que ir a platicar con la comadre. Otro pretexto es, ¿por qué yo? Que lo hagan los demás, ¿no? Ese también yo lo he escuchado. Oye, hermano, hermana, necesito que vayas, pero ¿por qué yo? No, yo no puedo, ¿sí? Todos los pretextos, miren que sacan. Otro pretexto, yo no porque me dan muchos nervios, ¿sí? Hay gente que es el pretexto, creo que casi todos lo dicen. Yo no porque me dan muchos nervios, me pongo nervioso. Bueno, ¿y cómo quieres que se te quiten los nervios si no es que evangelizando? Así es como uno se le van quitando los nervios. Yo también cuando comencé a evangelizar, pues me daban muchos nervios. Ahorita me siguen dando nervios, pero ya no antes, bueno, ya no como antes, ¿no? O sea, tengo poquitos nervios que lo hacen a veces que no se equivoca o que se le luenga la traba, pero eso se va superando poco a poco. No somos perfectos, pero al menos ya encarrerados, bueno, pues ya podemos seguir predicando. Y otro, fíjense, este es el que casi todo el mundo recuerda. Yo no puedo porque pues mi hija no me deja, tengo que ver a mi hija, tengo que hacerle comer a mi hija, pues porque mi hijo esto, lo otro. Ah, es que mis nietos me los llevaron y los tengo que cuidar. No hay nadie que los cuide a mis nietos. Ay, es que tengo una enfermedad, y mi esposo, mi esposa, el trabajo, no tengo tiempo, etcétera. Son pretextos, mis queridos hermanos, son pretextos. Porque si le diéramos más importancia a las cosas de Dios, todos estos problemas que ves aquí se eliminarían. Todos, hermanos. ¿Sí? Ahora imagínate, mi querido hermano, que tú llegues, que te mueras y que llegues allá con el Señor y que Él te pusiera todos estos pretextos para no dejarte entrar al reino de los cielos. ¿Te gustaría, hermano? ¿O qué le dirías tú a Dios?
Ahora imagínate qué te diría Dios cuando te dice que vayas a evangelizar o que vayas a dar servicio o que hagas una labor para la iglesia y que tú pongas muchos pretextos. ¿Qué crees que te diga el Señor si te murieses hoy y tu alma va a la presencia? Y que te dijera, pues no te voy a dejar entrar y te va a poner 20 pretextos el Señor. ¿Verdad que no es justo? Entonces, mi querido hermano, cuando se te dé una comisión, pues trata de hacerla, no pongas pretextos. En lugar de decir, no esto, no lo otro, mejor di, déjame ver, pero yo lo voy a hacer. ¿Sí? Bien, seguimos con nuestra diapositiva. Después de esto, no es regaño, no lo tomen como regaño. Dice, para ser un buen evangelizador debe de tener una buena formación integral, primero que nada, y escalonada, que guarde un orden necesario para fructificar en un buen evangelizador o un buen dirigente cristiano completo, sin olvidar el conocimiento total o parcial de la Sagrada Biblia. Entonces, como dice aquí, una formación integral y escalonada. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos paso a pasito. Primero es el punto 1, después el punto 2, después el punto 3. No queremos brincar del punto A al punto X o del punto X al M. No. Todo va en un orden de forma escalonada para que tengan ustedes una muy buena formación y a la par debe de mezclarlo o debe de combinarlo con el estudio de las Sagradas Escrituras. Entre las varias cualidades que debe de tener un evangelizador vamos a ver las cualidades, y nada más son dos las que vamos a mencionar, mi querido hermano. Primero, el sentido de responsabilidad. Es una palabra que creo que está borrada del diccionario porque nadie sabe qué es tener el sentido de responsabilidad. Imagínense, yo tengo algunos alumnos que a veces no van y si nos regresamos a los pretextos, pues hay muchos pretextos por los cuales los alumnos no acuden a sus clases, ¿sí? Entonces de ahí están mostrando pues que no son responsables, ¿sí? Es más fácil el pretexto que abrazar esa responsabilidad. Yo sé que a lo mejor muchos se van a molestar o muchos van a decir, pues es que él no conoce. Acuérdense, muchachos, que yo también atravesé por situaciones parecidas a las de muchos de ustedes y siempre traté de cumplir con lo que se me demandaba en mi vida social y lo que se me demandaba en mi vida espiritual. Entonces siempre hay que tratar de cumplir en los dos lados, porque si nada más nos cargamos hacia un solo lado, pues vamos a fallar en los dos lados. Entonces, el sentido de responsabilidad y la segunda cualidad es ser un miembro confiable para la iglesia. Imagínense, si son responsables, eso en automático los convierte en miembros confiables para la iglesia. No para el párroco, no para mí, no para la vecinita, no para la directora de la escuela pastoral, no, confiable para la iglesia. Está hablando para toda la iglesia cristiana católica en general, ¿sí? Confiable porque todo lo que se le encomiende, la persona que lo envíe, va a estar seguro de que tú vas a cumplir. Ya eres una persona confiable. O sea, no necesitas decírtelo 3 veces, no necesitan estarte hablando en tu casa, no necesitan estarte mandando mensajes a ver si sí vas a ir o si sí vas a venir, ¿sí? Entonces, al ser responsable, en automático te conviertes en un miembro confiable y toda la comunidad cristiana pues va a confiar en ti, que eso es lo más bonito, que toda la iglesia va a confiar en ti. Porque únicamente así, con estos dos elementos, estas dos cualidades, Cristo y la iglesia podrán contar contigo, mi querido hermano. El evangelizador debe utilizar los medios modernos que estén a su alcance, las tecnologías de la información y la comunicación que hagan posible que el mensaje evangélico sea a la vez comprensible y fácil de ser entendido por todos, persuasivo, capaz de convencer y entusiasmar al hombre de nuestro tiempo, y contagioso. Además, todo debe darse dentro de la fidelidad del Evangelio. O sea, todo lo que se predique debe de estar de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras.
Ahora dice, o los medios modernos que estén a su alcance. Bueno, yo no tengo muchos recursos tecnológicos, ni tampoco tengo los más avanzados, pero yo creo que trato de hacer lo mejor que tengo. Con estos pocos recursos, pues trato de sacarle su jugo. Yo no creo que tenga una cámara grandota para estar filmándome, ¿no? Tengo una cámara chiquitita así, que está montado en un tripié de una bocina que yo tenía. También el CPU que tengo era un CPU que tenía mi hijo ahí arrumbado, está todo destartalado, pero pues estoy sacándole provecho. Pero ese no es pretexto para no ocupar las redes sociales y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay pretexto. Y dice aquí debemos de utilizar los medios modernos que estén a nuestro alcance. Estos son los medios modernos. Tengo internet, tengo una computadora, tengo una camarita, tengo este micrófono y entonces les estoy sacando provecho para poder evangelizar a ti, mi querido hermano, que estás escuchando allá. Por eso ahí vas a ver que tengo muchos errores ortográficos, hay veces que se me luenga la traba, hay veces que la iluminación es poca, o hay veces que se empieza a parar el video porque la computadora ya se calentó, en fin, pero yo hago mi máximo esfuerzo porque lo importante es entregarte el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y que lo entiendas. Vamos a continuar. El mensaje debe de poseer dos cualidades indispensables. El mensaje es el Evangelio, hermanos. No se les olvide. Primero, una de las cualidades indispensables es que esté intacto. Esto es, dar el mensaje tal y como Jesucristo lo entregó a sus apóstoles y nosotros en nuestra época lo hemos recibido a través de las Sagradas Escrituras y a través de las cartas de los primeros apóstoles, de la patrística, de Eusebio, de Orígenes, de San Irineo de León. Bueno, todos ellos dejaron sus cartas, sus escritos, y nosotros tenemos que entregar el mensaje tal y como ellos lo recibieron y lo dejaron escrito en las Sagradas Escrituras. Otra cualidad que debe de poseer el mensaje es que esté vivo, que tenga la fogosidad, la intensidad de quien lo está proclamando y persuadir que su mensaje es verdad de lo que se está proponiendo. O sea, cuando predicamos tenemos que estar alegres, contentos, y lo primero de nosotros es que estemos convencidos que eso que estamos predicando es la verdad. Nosotros somos los primeros que debemos de estar convencidos y mostrar ese entusiasmo, porque el entusiasmo es de aquí para allá, no de los estudiantes, de los alumnos para acá. Entonces, si uno está así con su carita, y hermano, les vengo a hablar de la palabra, van a decir los evangelizando, mira nomás con qué ganas está predicando. Yo creo que ni él mismo cree lo que nos va a compartir. Entonces, esa fogosidad, tú debes estar animado, lleno del Espíritu, debes estar alegre, porque estás convencido que lo que estás transmitiendo es la verdad, es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, mis queridos hermanos, regresemos a nuestra diapositiva. Bueno, entonces, estas cualidades, ser intacto y el mensaje vivo. En todo momento, buscar cumplir con el mandato del Señor y no evangelizar a nuestra manera. Yo digo, yo creo, yo pienso, esto para mí significa esto, yo lo entiendo de esta manera, para mí significa esto, etc. Pues parece que uno lo está diciendo de broma, pero es cierto. Hay muchos hermanos y hermanas que cuando están tratando de predicar, de llevar el evangelio, dicen, es que yo digo, yo Pedrita digo esto, o yo creo, sí, o yo pienso, o esto para mí significa esto, o yo lo entiendo de esta manera, o para mí esto significa esto. No, mis queridos hermanos, es la Biblia dice, escrito está. No es lo que yo diga, es lo que dice la Sagrada Escritura. No es lo que yo piense, es lo que diga la Sagrada Escritura. No es lo que significa para mí, es lo que trata de enseñar la Sagrada Escritura. Así que, querido hermano, si tú eres uno de esos, pues te invito a que cambies tu manera de persuadir, que cambies tu manera de evangelizar, porque no es lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que tú sientes.
Es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Vamos a regresar. Seguimos adelante. Todos somos misioneros de Jesús y por lo tanto somos llamados a evangelizar. Fíjense, en la carta o en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 12, versículo 3 dice: los doctos brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a la multitud la justicia tendrán un fulgor como las estrellas por toda la eternidad. Los doctos son todos aquellos que nos formamos, que nos preparamos, que estudiamos la Biblia, ¿sí? Y que le enseñamos a muchas personas la palabra del Señor. Esto es lo que quiere decir este pasaje bíblico. Fíjense, nosotros vamos a brillar como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a la multitud la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Son palabras que yo no le estoy poniendo a las Sagradas Escrituras, pero eso es lo que quiere dar a entender este pasaje bíblico. Ahora, ¿qué dice en este otro pasaje bíblico? Proverbios 11, versículo 30. El fruto del justo es un árbol de vida, cautivador de las almas es el sabio. El sabio es todo aquel que ya se preparó, ya llevó su formación integral, y ahora está evangelizando. Entonces, cautivador de almas es el sabio, el fruto del justo es el árbol de la vida, y el justo es aquel que predica el evangelio. Y fíjense en Romanos 10, versículos 14 y 15, cómo dice San Pablo. Dice: pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? O sea, ¿cómo van a invocar a Dios, a Yahvé, si no han creído en él? Fíjese qué más dice: ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Sí? O sea, ¿cómo alguien va a creer en Dios en Yahvé, si nadie les ha hablado de él? ¿Y qué más dice? ¿Cómo oirán sin que se les predique? O sea, ¿cómo van a oír si nadie les lleva la palabra? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Sí? Lo que decíamos hace rato, si nadie te manda a enviar, y debe ser una autoridad de la iglesia. Y aquí como que Pablo está reprendiendo, ¿sí? De que cómo van a hacer que esta gente crea si no hay nadie que predique. Y si no hay nadie que predique, pues si no hay quien los haya enviado, ¿no? Entonces lo que nos quiere decir esto, y sigue, como dice la Escritura: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el bien. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el bien. ¿Y qué es anunciar el bien? Anunciar el evangelio, anunciar la buena nueva, predicar la palabra de Jesús. Y vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura. Dice: Jesús te ha escogido para predicar su palabra. Vamos a ver. Mateo 28, del versículo 18 al 20. Jesús se acercó a ellos y les habló así. Presten atención, mis queridos hermanos. No nada más es leer por leer este capítulo. Dice: me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. O sea que a Jesús se le dio autoridad para mandar en el cielo y para mandar aquí en la tierra. ¿Sí? Y fíjese que dice: id. ¿Qué quiere decir? Vayan, salgan de su parroquia, salgan de su casa, salgan de su zona de confort. Id pues y haced, quiere decir, y hagan discípulos. Discípulos es seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere decir discípulos. ¿A quiénes? A todas las gentes, todos, a todos. Primero, no viene la palabra primero, pero eso alude, dice, bautizándolas. O sea, primero para ser discípulos, primero para ser seguidores de Jesús, primero hay que bautizar a las personas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Aquí es muy sencillo, se los explico así. Cuando alguien quiere ser alumno de una universidad, o para ser estudiante de una universidad, ¿qué hace? Primero estudia y luego se apunta, o primero se apunta y luego estudia. Bueno, pues para pertenecer a una institución académica, ya sea primaria, secundaria, preparatoria u universidad,
no primero se meten a estudiar, no. Primero se inscriben y ya inscrito entonces se le da la enseñanza. Entonces es lo que quiere decir este pasaje bíblico. Para que seamos discípulos de Jesús, primero nos tienen que inscribir. ¿Cómo? Bautizándonos. Ya de que estamos inscritos por medio del bautismo, entonces ahora sí se nos va a enseñar a guardar todo lo que nuestro Señor Jesucristo les enseñó a los apóstoles. Y fíjense la promesa al final: y he aquí que yo estaré con vosotros, y se está refiriendo a todos los cristianos, no nada más a los 12 discípulos, a todos los cristianos católicos. Dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, siempre y cuando hemos guardado las enseñanzas de Jesús. Porque de nada sirve que estemos bautizados, que estamos inscritos en el libro de la vida allá en el cielo, que ya somos discípulos de Jesús, ya estamos inscritos, pero pues nunca estudiamos. ¿Sí? Perdón, nunca estudiamos, nunca nos preparamos, pero somos alumnos de Jesús, pero no queremos estudiar. Por lo tanto, pues no nos inscribimos a ningún curso de la Biblia, a ningún curso de formación, no nos interesa para nada la iglesia. Estamos inscritos en el cristianismo, pero no somos alumnos porque no estamos estudiando. Ahora, todos los que predicamos no debemos de avergonzarnos por predicar el Evangelio o la palabra del Señor. ¿Por qué? Fíjense qué ejemplo nos da aquí San Pablo en su carta a los romanos. En la carta, capítulo número 1, versos 16 y 17 dice: pues no me avergüenzo del Evangelio, que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en él, o sea, en el Evangelio, se revela la justicia de Dios de fe en fe, como dice la Escritura: el justo vivirá por la fe. Y bien, ya hemos estudiado qué es la fe. La fe es creer en las palabras y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la fe. Pero lo importante dice que yo no me avergüenzo del Evangelio, o sea, de evangelizar, porque el Evangelio es una fuerza de Dios para la salvación de todo aquel que cree, que sigue las enseñanzas de Jesús, que cree en las promesas de Jesucristo. ¿Sí? Y dice que el justo vivirá, dice, porque en él se revela toda la justicia de Dios. ¿En dónde? En el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? En la buena nueva, en el mensaje que nos trajo nuestro Señor Jesucristo de viva voz. Ahora también aquí se nos dice en estas sagradas escrituras, la necesidad de evangelizar es mucha. Es mucha, hay mucha gente que necesita escuchar el Evangelio, escuchar la buena nueva, escuchar la palabra del Señor. Fíjense, en Lucas 10:2, Jesús les dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sí? Hay mucha gente allá afuera que necesita estar evangelizado, pero habemos muchos que predicamos la palabra del Señor. Habemos pocos que predicamos la palabra del Señor. Entonces, este curso de formación integral de cómo ser un buen cristiano, pues es para eso, para que tú el día de mañana nos ayudes a evangelizar. O puedes ir evangelizando compartiendo los videos. También es una forma de evangelizar. Bien, continuamos. Dice, tenemos que anunciar el mensaje de la salvación. ¿Cómo lo vamos a anunciar? Predicando a un Jesús crucificado para la salvación de todos los hombres. ¿Por qué un Jesús crucificado? ¿Sí? Vamos a ver ahorita, ¿por qué no un Jesús resucitado? ¿Por qué a un Jesús crucificado? Vamos a ver qué nos dice el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos del 1 al 2, y dice: pues yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciarles el misterio de Dios, pues no quise saber entre vosotros, o sea, no les hice saber, sino a un Jesucristo y este crucificado. ¿Sí?
Y fíjense, ¿por qué? Porque les predicó un Jesús crucificado. Fíjense. Ahora San Pablo nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, porque todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. O sea, están privados de entrar al reino de los cielos, están privados del perdón de Dios. Es lo que quiere decir. Pero más adelante nos dice San Pablo que la paga del pecado es la muerte. Pero no es una muerte corporal, es una muerte espiritual. El alma se va al infierno, esa es una muerte espiritual, porque en el infierno vas a sufrir y en el cielo pues vas a gozar. Entonces eso se le llama la muerte del alma. ¿Qué nos dice en Romanos 6, versículo 22 al 23? Pero al presente, libres del pecado y esclavos de Dios, fructificáis para la santidad y el fin, la vida eterna. Pues el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios, el don es un regalo, el don quiere decir regalo, gratuito de Dios, o sea que fue gratis por parte de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Quiere decir que Jesucristo al morir en la cruz por nosotros, con su sangre limpió nuestros pecados. Y lo vamos a ver en esta siguiente presentación. Dice, Jesús murió por nosotros y pagó el precio por nuestro pecado. Acuérdate, mi querido hermano, que lo vimos en la clase número 2, Jesús pagó la multa, el precio nada más, ¿sí? Para que ese pecado nos fuera pues perdonado, no decir, pero nosotros tenemos que pagar la condena. La multa ya la pagó Jesucristo al morir por nosotros, pero nosotros tenemos que pagar esa condena, ¿sí? Fuimos limpiados, fuimos perdonados, se nos abrieron las puertas del cielo. Y ahora nosotros tenemos que hacer méritos para entrar al reino de los cielos. Y vamos a ver qué dice. ¿Por qué Jesucristo murió por nosotros y por qué Jesucristo es el único que nos puede llevar al cielo? En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, dice, Jesús les dijo, o les dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. ¿Qué quiere decir? Yo soy el camino. Yo soy el único medio, el único camino, el único medio para llegar al paraíso. Yo soy la verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo trae palabras de verdad. Él nos prometió el paraíso, Él nos prometió entrar al reino, ¿sí? Él trae la verdad. Y la vida, no una vida terrenal, una vida espiritual, una vida eterna. Entonces por eso Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, escuchen bien mis hermanos, nadie va al Padre sino por mí. Quiere decir que a través de Jesucristo podemos llegar al Padre y entrar al reino de los cielos. Hay mucha gente que hace la pregunta, oye, yo no creo o nunca me paro a misa, pero sí creo en Jesús. Bueno, una cosa es que creas en Jesús y otra cosa es que le creas a Jesús. Porque si le creyeres a Jesús, harías las cosas que Él nos dejó dichos en las Sagradas Escrituras. Son dos cosas diferentes. Yo creo en Jesús y yo le creo a Jesús. Y si yo quiero entrar al reino de los cielos, yo tengo que creerle a Jesús. Yo debo de creerle a Jesús. Y miren, en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice, porque hay un solo Dios y también hay un solo mediador. Ojo con eso. Porque también hay un solo Dios y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador se llama Cristo Jesús, hombre también. ¿Qué quiere decir mediador? Que Él se puso en el lugar nuestro y Él murió por nosotros para que las puertas del paraíso se abrieran para nosotros. Pero Jesús pagó el precio, ahora nosotros tenemos que pagar la pena, ¿sí? Para poder entrar al reino de los cielos. No te confundas, hermano, ni te dejes confundir. Jesucristo es un mediador y es el único mediador. Lo que nosotros los católicos luego hacemos es
que tomamos intercesores, recurrimos a intercesores para que intercedan por nosotros ante Jesús, no ante el Padre. Entonces, hay veces que nosotros agarramos de intercesora a la Santísima Virgen María o a algún santo, pero más recurrimos a la Virgen María. Por eso una intercesora entre nosotros y Cristo Jesús. Pero el intermediario entre entre el hombre y Dios, es Cristo Jesús, no hay más. Y Él fue el único que se puso en mi lugar, dio la vida por mí hasta su última gota de sangre, para que yo pudiese entrar al reino de los cielos, siempre y cuando cumpla con su palabra que nos dejó en las Sagradas Escrituras, y esa es la pena. Se pagó la multa, pero la pena sigue. La pena no fue limpiada. Ya mero queremos que nuestro Señor Jesucristo también pague la pena, ¿verdad que no? Dice, nosotros tenemos que hacer la parte que nos toca en la salvación. Y es lo que les decía yo, mis queridos hermanos, ¿sí? Que tenemos que, como le dice aquí Marcos 1, 14, 15, dice, convertíos y creed en la buena nueva. Convertíos, que estoy leyendo el último párrafo, o el último rengloncito dice, convertíos y creed en la buena nueva. Jesús ya vino a pagar la multa y ahora nuestra chamba de nosotros es convertirnos, ¿sí? Y creer en la buena noticia que el mismo Señor nos trajo. Bueno, vamos a leer todo el pasaje bíblico. Dice, después de que Juan el Bautista fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios, o sea, la buena noticia de Dios. Decía Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Está cerca, ¿saben por qué? Porque si yo me convierto y creo en la buena noticia, pues yo ya estoy a las puertas del reino de Dios. Está muy cerquita. Solamente es cuestión de que yo me convierta y crea en la buena nueva. Vamos a continuar. Voy a beber un poco de agua, mis queridos hermanos. Disculpen. Fíjense, tenemos que recibir a Cristo a través de la fe. Ya sabemos qué es la fe. Ya no es necesario que la estemos repitiendo y repitiendo. Ok. Juan capítulo 1, o sea, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 2. Pero a todos los que la recibieron, o sea, la luz, o sea, todos los que recibieron a Jesucristo, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Ojo aquí, a los que creen de parte de Jesús, no a los que creen en el nombre de Jesús, no, es a los que creen en las palabras de Jesús. Esto es lo que quiere decir este pasaje bíblico. Eso que está entre comillas, luego entre paréntesis, que dice la luz, eso yo se lo puse. Pero a todos los que la recibieron, o sea, la luz, o sea, Cristo Jesús, les dio poder para hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. No a los que creen en el nombre de Jesús, sino a los que creen en las palabras y promesas de nuestro Señor Jesús. En Hechos 16, versículo 30 al 31, dice, los sacó fuera y les dijo, estamos hablando del carcelero cuando estaban prisioneros un par de apóstoles. Entonces pasó un suceso en la cárcel que tembló, las cadenas se les cayeron, entonces el carcelero pues espantado los sacó afuera, ¿no? Afuera a la calle, y les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y fíjese, los apóstoles le respondieron, ten fe, o sea, cree en las palabras y promesas de nuestro Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. ¿Sí? Entonces, ten fe en el Señor Jesús, o sea, cree en el Señor Jesús, cree en sus palabras y en sus promesas y te salvarás tú y tu casa. Y que nos dice San Pablo también, debemos de aceptar a Jesús públicamente como Redentor del mundo. La palabra Redentor quiere decir Salvador de la humanidad, Salvador de todo el mundo, Salvador de todos nosotros. Y en Romanos 10 dice así, versículos 9 y 10, fíjese lo que dice. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo.
Fíjese, dice, si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, acuérdense que la palabra Señor en la Biblia quiere decir Dios. O sea que si yo creo y aparte lo manifiesto, sí, yo creo que el Señor Jesucristo es Dios. Dios, Jesús también es Dios. Y no aparte que yo lo digo, sino que también lo creo en mi corazón. Y también creo verdaderamente que Dios lo resucitó. Entonces me voy a salvar. Dice, serás. Mas nunca dice, eres salvo. Dice, serás. O sea, si creo que Jesucristo es Dios y creo que Dios lo resucitó, entonces debo de seguir sus enseñanzas, debo seguir sus mandatos, debo de cumplir con sus mandamientos del Señor Jesús, y entonces voy a ser salvo, ¿sí? Porque ahí dice serás, está hablando de un futuro. No dice que porque ya creí ya soy salvo, no, dice serás, ¿sí? Porque tengo que cumplir con todas las ordenanzas y enseñanzas que dejó nuestro Señor Jesucristo a través de los discípulos. Y sigue, pues con el corazón se cree para conseguir la justicia, y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. ¿Sí? Entonces, este pasaje creo que está bien explicado, ¿sí? Es creer que Jesús es Dios y creer que fue resucitado por nuestro Señor, pero creerlo en el corazón es decir, aceptarlo verdaderamente, creer firmemente que sí es cierto. Entonces, al creer todo eso, tengo que creer en las promesas y palabras de nuestro Señor Jesucristo y hacer lo que Él me dice, y entonces voy a ser salvo. No nada más con creer ya soy salvo, no. Tengo que cumplir con la parte que me toca para alcanzar la salvación. Dice lo que sigue, debemos compartir nuestro testimonio de cómo fue nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. Sí, ya en algunas clases pues ya hemos puesto a algunas personitas a que den su testimonio. Bien, ahorita vamos a ver cuál es el motivo de que den su testimonio. Los testimonios tienen pues poder de convencimiento. Cuando un testimonio es franco, sincero, pues sí convence a los demás. Ese es el poder. Ok, dice, todos tenemos un testimonio poderoso que compartir con los demás católicos. Nuestra experiencia del encuentro con Jesús. Los testimonios en la Santa Biblia. Lázaro fue resucitado entre los muertos. ¡Qué testimonio! Veamos la red. Pero fíjense, van a ver aquí unos testimonios que no son como algunos que se creían católicos y se cambiaron a cristianos evangélicos. Cuando tú les preguntas, oye, ¿por qué eres cristiano evangélico? No, es que antes cuando yo era católico tomaba, fumaba, me drogaba, le era infiel a mi esposa, fornicaba y era idólatra. Pero desde que encontré a Jesús y soy cristiano evangélico, ya dejé todo eso atrás. Eso son hipocresías, eso son payasadas. Fueron todo menos cristianos católicos. ¿Sí? Entonces cada vez que yo escucho a algún católico, una católica que dice eso, para mí es una payasada. ¿Sí? Entonces, hermano católico, aquí vas a ver algunos testimonios de cómo fue el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros somos los verdaderos cristianos. Somos la verdadera iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver cuál fue nuestro encuentro, ¿sí? Nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. Primero vamos a ver este pasaje en la Biblia de cómo fue el testimonio de Lázaro. Fíjense nada más. Juan capítulo 12 versos del 9 al 11. Gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro. Lázaro es el testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. El testimonio, ¿por qué? Porque lo había resucitado, ¿vale? Dice, a quien había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, o sea, a causa de Lázaro, por culpa de Lázaro, muchos judíos se les iban, o sea, dejaban el judaísmo y empezaban a creer en Jesús. Fíjese nada más el testimonio de haber resucitado a Lázaro. Muchos judíos empezaron a seguir a Jesús. O sea, Lázaro no predicó antes, cuando yo era judío, era idólatra y tenía 20 mujeres. No. Fíjense cómo Lázaro no dio ese tipo de testimonio, sino él era el testimonio vivo de que Jesús es el Hijo de Dios. Vea nada más.
sin decir tanta cosa, tanta payasada, muchos judíos dejaron el judaísmo y se convirtieron al cristianismo, ¿sí? Nada más con un testimonio así, una persona resucitada. Vamos a seguir adelante con otro testimonio. Vamos a ver los testimonios en la Santa Biblia. Seguimos con otro testimonio. Jesús profetizó a una mujer samaritana que él conoció al lado de un pozo. Todos recordamos ese pasaje bíblico, ¿verdad? Dice, impactada por esto, la mujer se fue al pueblo y les contó a todo el mundo de su encuentro con Jesús. Veamos la reacción. Fíjense nada más cómo la samaritana, cómo fue su testimonio, vean nada más. Y viene en Juan capítulo 4 versos 39 al 42 y dice así. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por las palabras de la mujer que atestiguaba, fíjese nada más lo que decía la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Eso era lo único que la mujer decía. Cuando llegaron donde él, los samaritanos le rogaron a Jesús que se quedara con ellos, y se quedó Jesús allí 2 días más. Y fueron muchos más los que creyeron, o sea, muchos más samaritanos, los que creyeron por sus palabras, por las palabras de Jesús, y decían a la mujer, ya no creemos por tus palabras, o sea, ya no creen por las palabras de la mujer, que nosotros mismos hemos oído y sabemos que o sea, que Jesucristo es verdaderamente el Salvador del mundo. Vean, mis queridos hermanos, cómo el testimonio de la mujer fue de, pues el Señor me dijo esto, me dijo lo otro, que yo había padecido y eso. Nada más, o sea, no dijo, no, y es que yo como buena samaritana, pues yo tenía drogas y me acostaba con muchos hombres, pero no, esas son falsos testimonios de algunos hermanitos que están muy desubicados y que jamás estudiaron el verdadero cristianismo católico. Bien, vamos a continuar adelante con más testimonios en la Biblia. Vamos a ver cómo compartir nuestro testimonio. Todos tenemos un testimonio que compartir. Todos tenemos algún tipo de testimonio. Vamos a ver, forma de compartir tu testimonio, el antes y después. El antes. ¿Cómo es el antes? Dice, comparte brevemente cómo era tu vida antes de conocer a Cristo. ¿Sí? Antes de conocer a Cristo hay un antes. Es recomendable escoger un problema específico. Hoy, joven, aquí es algún problema, algún suceso específico que yo tenía antes de tener mi encuentro con Jesucristo. Y también la forma de compartir el testimonio es cómo ocurrió. Comparte brevemente cómo conociste a Cristo. Trata de enfocarte en el momento específico de cuándo y cómo tuviste tu encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Sí? El antes de mi encuentro, ¿qué era lo que yo tenía? ¿Qué padecía? ¿Sí? ¿O qué era el problemita que yo tenía? ¿Sí? Entonces, ¿cómo ocurrió? El cómo. Primero el antes y ahora el cómo. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que se me presentó nuestro Señor Jesucristo? Y el después. Comparte cómo el encuentro con Cristo cambió tu vida. Y si es posible, enfócate en el mismo problema que compartiste en el antes. Entonces, antes pasaba esto, entonces cuando tuve mi encuentro ocurrió de esta forma, y ahora que ya tengo mi encuentro con Jesús, que ya soy un creyente 100%, ya mi vida está así de esta forma. Bien, vamos a continuar. Dice, el mensaje, Jesús me rescató del pecado y puede rescatarte a ti mismo. Esa es la finalidad de compartir nuestro testimonio. ¿Sí? Que decir al que nos está oyendo que también, así como a mí Jesús me rescató del pecado, también los puede rescatar a ellos del pecado. A lo mejor no de la misma forma, porque cada persona pues tiene diferente testimonio y cada persona tiene diferente problema. Pero aquí vamos a ver algunos ejemplos de testimonios. Tal vez tú
puedes identificarte con algunos testimonios que vamos a presentar. Bien, ejemplos de algunos testimonios. Fíjense, el ejemplo número 1 o el modelo número 1, el apóstol Pablo. Fíjense su testimonio. Cómo no fue tan exagerado como cuando yo era católico, tomaba, fumaba, me drogaba, le pegaba a mi esposa, le era infiel, era ídolo. Fíjense cómo el apóstol San Pablo no exageraba en su testimonio. Primera a Timoteo, capítulo 1, versos del 12 al 17. Fíjese, vamos a leerlo con atención. Doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me consideró digno de confianza al colocarme en el ministerio. ¿En qué ministerio? Pues Pablo era evangelizador y era predicador y era apóstol también. Dice, a mí que antes fui blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero encontré la misericordia porque obré por ignorancia. O sea, quiere decir Pablo que alcanzó la misericordia de Dios porque él lo que estaba haciendo no sabía que estaba haciendo cosas mal. Él ignoraba muchas cosas. ¿Sí? Dice, porque obré por ignorancia en mi infidelidad. Y la gracia de nuestro Señor abundó en mí juntamente con la fe y la caridad en Cristo Jesús. Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Cristo Jesús vino al mundo, aquí viene el mensaje, fíjense el mensaje que está mandando Pablo. Dio primero su testimonio, no fue tan exagerado, fue preciso y conciso. Y aquí viene el mensaje, dice, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y el primero de ellos soy yo. O sea, Pablo se está reconociendo como el primer pecador del mundo. Eso es humildad, mis queridos hermanos. Y seguimos. Y si encontré misericordia, fue para que en mí primeramente manifestase Jesucristo toda su paciencia y sirviera de ejemplo a los que habían de creer en él para obtener vida eterna. Ya ven que el mensaje está completito, ¿sí? Perdón, vida eterna y amor. Es lo que está dando el mensaje aquí San Pablo. Y fíjense, finaliza. Al Rey de los siglos, al Dios inmortal, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Pablo está terminando su testimonio glorificando a Dios. Vean qué cortito y qué exacto y qué preciso es su testimonio. No exageró, no decía antes cuando yo era judío mataba y perseguía a cristianos y los torturaba y les arrancaba. No fue exagerado. Él lo dijo en 3 palabritas nada más. ¿Sí? Dice, obré por ignorancia en mi infidelidad. ¿Sí? Después dice, gracias a Jesucristo, ¿no? Que Él es el Salvador del mundo. O sea, está claro este testimonio, trae su mensaje y al final está glorificando y adorando a Dios Padre. Este es el testimonio número 1 y viene la Biblia. Vamos a ver otro testimonio. Ahora va otro testimonio, modelo 2. Chacho, el muchacho macho y fortacho. Bueno, este es un testimonio ficticio, pero si tu hermano que estás detrás de esta cámara, pues ojalá y te puedas identificar con él para que veas que sí puede uno cambiar siempre y cuando uno acepte a nuestro Señor Jesucristo y tenga uno ese encuentro con él. Vamos a ver qué dice Chacho. Chacho, el muchacho macho y fortachón. Dice, cuando era joven, yo llevaba una vida desordenada. Andaba de mujer en mujer, pensando que por ser mujeriego me podía considerar un hombre de verdad. También bebía demasiado para ganar el respeto y admiración de mis amigos y ser más hombre. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, verdad? Y dice, sigue diciendo Chacho. Pero a los 18 años tuve un trabajo con un jefe que yo respetaba mucho.
Era un hombre fuerte y también chistoso, pero no tomaba ni andaba con mujeres. Me impresioné por su ejemplo de vida y su fe cristiana católica. Fui a la iglesia y me hablaban de Jesús. Sentí que era verdad lo que decía y oré para encontrarme y aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Él cambió mi vida por completo, o sea, Cristo Jesús cambió mi vida por completo. Sé que ser hombre no es vivir en la calle, sino servirle a Dios y disfrutar de mi esposa e hijos. Soy servidor en mi parroquia y siento la bendición de Dios sobre mi carrera y mi hogar. Es un testimonio ficticio, pero yo creo que muchos, mis queridos hermanos, pues muchos de ustedes se han de identificar o han de tener algún conocido pues, que pasa por la misma situación. Entonces tenemos que invitarlo a que encuentre a nuestro Señor Jesucristo. Pero vean, también es un poquito largo el testimonio, pero es preciso y conciso. Y dice que encontró a Jesús un día que fue a misa, porque vio que su jefe pues era serio, era responsable, no tenía vicios, y aparte asistía a la parroquia, a su jefe. Entonces este chacho dice, pues bueno, pues voy a ver, ¿no? ¿Qué se siente? Voy a ver por qué mi jefe es así. Entonces Chacho, cuando se acercó a la parroquia, se acercó a Jesucristo. Y entonces él sintió ese cambio, ahí tuvo su encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a otro ejemplo. Vamos a cambiarle aquí, vamos a otro ejemplo. Modelo 3, Bebeshita, la buena persona. Acuérdense que son ejemplos ficticios. Si tú, hermano o hermana, te identificas con alguno de ellos, pues ve que sí se puede cambiar. Sí se puede tener su encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice Bebeshita. Dice, yo nací y crecí en la iglesia cristiana católica. Mi mamá y papá me llevaban siempre a la misa y a la doctrina de niños y jóvenes. Nunca me metí en las drogas ni en relaciones tóxicas en que vivían muchas de mis amigas. Siempre me veían como una buena muchacha. Perdón. Y pensé que merecía que todo me fuera bien en la vida. Vamos a ver qué más dice Bebeshita. Pero a los 14 años escuché una homilía acerca del orgullo y de la soberbia, y me di cuenta de las actitudes malas en mi corazón. Me di cuenta de que a pesar de ser tan religiosa y tan buena, entre comillas, casi lo dijo Bebeshita, por eso yo también le puse ahí entre comillas, que todavía necesitaba a Jesús para perdonar mis pecados y llenar mi corazón. El sacerdote hizo un llamado para que todos reconociéramos nuestros pecados. Cuando oré pude sentir una paz y gozo que nunca había sentido en mi vida. Sentí que el Espíritu Santo entró en mi vida y llegó la conversión a mi vida. ¿Qué más nos dice Bebeshita? Dice, ahora asisto todos los domingos a misa. Tal vez no hay cambios extremos en mi estilo de vida, pero me siento completamente diferente por dentro. Ya no soy creyona, sino que ahora soy creyente. Y tengo una relación personal con Jesucristo a través de la Eucaristía. Fíjense, este testimonio de esta muchachita es ficticio, hermanos, hermanas. Pero puede que alguien allá afuera se identifique con Bebeshita, ¿sí? Que porque iba a misa, que porque pues asistía y pues, ella se sentía que tenía que irle bien. Pero cuando escuchó esta homilía del sacerdote se dio cuenta que era lo que ella tenía, pues era orgullo, era vanidad, era soberbia, nada más. Porque pensaba que el ir a misa, pues ya la hacía diferente a las demás, ¿no? Estaba llena de soberbia, de orgullo, ¿sí? Entonces, cuando ella se da cuenta de eso, hace oración, se arrepiente y en ese momento ella tiene su encuentro con Jesús, porque ella reconoce que verdaderamente está pecando de soberbia, ¿sí? Tal vez hasta de envidia, ¿sí? Entonces ella ya no es creyona, esa palabra yo la escuché. Creyona es aquel que se dice católico y jamás se para a misa. Esos son los creyones, que se dicen católicos
y en lugar de creerle al sacerdote, pues le creen a cualquier amigo que no sabe de religión. Esos son los creyentes. Y los creyentes somos los católicos practicantes. Creyente quiere decir que sí creemos en las palabras y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Católico creyente o creyente quiere decir católico practicante, que sí cumplimos con todo lo que se nos ordena en la Iglesia católica. Esos somos los creyentes. Los creyentes pues, son los que no se paran en la iglesia, no comulgan, llegan al templo, se sientan en la banca y a dormir toda la misa, en fin, esos son los creyentes. Los creyentes somos los que hacemos obra para la iglesia, llevamos por lo menos los mandamientos que Jesús nos enseñó y tratamos de cumplir con un poquito más para seguir edificando a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Si tú te identificas o conoces a alguien que es parecida a la bebecita, platica con ella, ¿sí? Dile que puede cambiar, que Dios la ama, que Cristo la espera, y verás que esa personita va a cambiar. Y tenemos el ejemplo número 4. Es otra mujercita, Juana la Salvada, no Juana la Cubana, no, Juana la Salvada. Como ya pasamos al apóstol Pablo y a Chacho, pues ahora le toca a dos mujeres, ¿sí? Porque también las mujeres tienen sus cositas. Vamos a ver, Juana la Salvada. Dice, yo crecí en un hogar disfuncional. Desde niña, los novios de mi mamá me maltrataban y causaban heridas emocionales en mi vida. Me veía yo como una persona sin valor. Tal vez por este trasfondo yo andaba en relaciones destructivas durante mi juventud y me sentía muy sola y deprimida. A veces llegué al punto de quererme suicidar. Vamos a ver qué más dice Juanita la Salvadita. Pero a los 25 años conocí a una compañera de trabajo que me invitaba a la iglesia. Quería acudir, pero temía el rechazo de la gente. Siempre pensaba que personas muy religiosas no quisieran estar con alguien como yo, pero mi amiga era muy amable conmigo y decidí acudir. Al principio me sentaba en la última fila y observaba a la gente. Pensaba que era muy raro, porque quería sentir el gozo de ellos que ellos tenían. Después de asistir varias veces a la parroquia, un día durante una oración de alabanza, sentí algo especial en mi corazón y me comenzaron a salir las lágrimas. Mi amiga me preguntó si quería aceptar a Jesucristo y le dije que sí. Oramos juntas y ese día tuve mi encuentro con Jesús y lo recibí en mi corazón como mi Señor y Salvador. Ese día sentí como si un peso grande se me hubiera quitado de encima, como si pudiera flotar. Estaría mintiendo si les dijera que mi vida cambió de la noche a la mañana. Fue un proceso largo de sanidad, pero poco a poco sentí de nuevo el poder para cambiar mi estilo de vida. Rompí con un novio que me maltrataba y empecé a sentirme mejor a mí misma. Siento nuevas esperanzas con respecto a mi futuro. Jesús me está cambiando la vida. Así es, mis queridos hermanos, vean el testimonio de Juanita la Salvada. Nunca asistí a misa, venía de una familia disfuncional, y pues todo fue a través de una amiga que sí asistía a la parroquia, que sí conocía la palabra del Señor, que sí amaba a Jesucristo. Y vean, con una simple invitación a misa, esta muchachita Juanita pues logró el encuentro con nuestro Señor Jesucristo en uno de esos tantos días que asistió al escuchar una alabanza hacia el Señor Dios nuestro Señor, y en ese momento su corazón fue tocado por el Espíritu Santo. Y entonces ahí ella sintió esa necesidad de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y vean lo que dice al final: Jesús me está cambiando la vida. O sea que en ese momento no nada más Jesús nos cambia, sino todos los días nuestra vida está cambiando en el amor de Jesucristo. Vamos a seguir adelante.
Vamos a seguir adelante. Bien, seguimos adelante después de aquí una pequeña fallita. Dice, reglas para un buen testimonio. Vamos a ver aquí las reglas para un buen testimonio. Primero, debe ser breve. Nuestro testimonio debe de ser breve. No extenderse mucho, debe ser resumido y directo al grano, y debe de tener una duración máxima de 5 minutos. Así que vele apuntando, mi querido hermano y hermana, que debe de ser breve. Debe de ser conciso y preciso. No entrar en mucho detalle, así como lo vimos con el apóstol Pablo. No te pierdas en eventos y detalles irrelevantes. Yo creo que el buen ejemplo está ahí, en el testimonio del apóstol Pablo. No cuentes tu historia de toda la vida, o la historia de toda la vida, ¿sí? Enfócate en lo que es relevante a tu vivencia de salvación en Cristo. No hables de tus mascotas, porque lo suele suceder que hay gente que está dando testimonio y empieza a hablar del canarito, del gatito, del perrito y hasta del ratoncito. Entonces, no hables de tus mascotas, no describas todos los tipos de droga que has usado, ¿no? Que no digas, no, yo me drogaba con esto y lo otro y lo otro. Uy, da una lista interminable de drogas. También no cuentes tu vida como si fuera una telenovela. Ya ven que en las telenovelas hay amores, hay desamores, hay sufrimientos, hay engaños, hay un montón de cosas en las telenovelas. Entonces no platiques tu vida así, mi querido hermano. Cuando dates tu testimonio, pues debe de ser preciso, conciso, exacto y corto. Ahora, debe de ser apropiado y discreto. ¿Esto qué es? No saques toda la ropa sucia. Si sabes a qué me refiero, ¿verdad, hermano? También no describas aventuras sexuales. ¿Sí? No confieses pecados escandalosos para los oyentes. No digas malas cosas de los demás por su nombre. O sea, no digas, es que hizo esto. O es que porque fulanito fue el que me hizo esto, por eso lo estoy haciendo. No glorifiques el pecado y a Satanás. A él le gusta la atención y la fama. También otra regla, no debes exagerar. Es una tentación exagerar los pecados. No exageres la intensidad de tu conversión. No exageres lo bonito que es la vida ahora. Hay que ser honesto. O sea, ni hay que echarle mucha crema a los tacos tampoco, como digo. Ni tan, ni muy. Vamos a ver. Reglas para dar un buen testimonio. Seguimos. No debes predicar. El testimonio es tu historia personal. La idea central es compartir y no predicar, como lo vimos en el apóstol Pablo. Pablo pasó el mensaje, no predicó, sino pasó el mensaje. Que en Cristo Jesús está la salvación. Si se fijan bien, si regresan el video y checan ese pasaje bíblico, van a ver que Pablo no predicó. Ahora, debes de incluir el evangelio. El proceso de la salvación debe ser claro y lógico. Ahí está el ejemplo del apóstol Pablo. Los oyentes deben de entender el evangelio basado en tu testimonio. De ser posible para el oyente comprender cómo puede ser salvado, basado en el ejemplo tuyo. Y yo les recomiendo que lean nuevamente el pasaje bíblico del apóstol Pablo que pasamos como el primer testimonio de conversión. Y seguimos adelante. Dice, lo que no debes pretender es querer evangelizar de manera inmediata, sin prepararnos, sin formarnos. Hacerlo precipitadamente, llevados por el entusiasmo, nos puede llevar al fracaso. Debemos apelar a la lectio divina, que ya lo leímos en clase, mi querido hermano, porque la lectura serena y pausada de los evangelios será el primer y mejor cimiento sobre el que pueda construir el evangelizador. Entonces nos será fácil enseñarlo a vos. Entonces una formación integral y el estudio de las Sagradas Escrituras. Seguimos adelante.
He aquí la tarea del buen evangelizador, sin prisa, poco a poco, ir formando la conciencia, el entendimiento y la voluntad de los evangelizandos, hasta hacer de ellos cristianos enterados, pero con valores propios. Así es, mis queridos hermanos. Dice, he aquí la tarea del buen evangelizador. Sin prisa, poco a poco, ir formando la conciencia, el entendimiento y la voluntad de los evangelizandos, hasta hacer de ellos cristianos enterados, pero con valores propios, mis queridos hermanos. Tengo aquí una fallita con mi micro, espero que no repercute en todo. Vamos a seguir adelante. El agente evangelizador no se debe limitar solamente a su entorno familiar o social, debe de ir más allá a donde el Señor Jesucristo lo envíe. La ordenanza de Jesús es ir y pues y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya lo vimos más a detalle en minutos anteriores del video, en San Mateo 28, 19 y 20. Y vamos a ver este último capítulo bíblico, versículo bíblico, pasaje bíblico, que dice así. En Mateo 10, 20 dice, porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que hablará en vosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vayamos a evangelizar, dejemos que todo fluya. Obviamente tenemos que hacer oración al Espíritu Santo para que éste se haga presente y nos ilumine. Y entonces todo va a fluir porque el Espíritu de Dios va a hacer que las cosas fluyan. Pero no tengan esa creencia que porque no saben la Biblia, porque no han recibido su formación integral, que el Espíritu los va a hacer hablar. Pues no los va a hacer hablar, mis hermanos. Eso es engañar. Primero, formación integral, máximo 4 años, que vaya de la mano, a la par con el estudio de la Biblia. Y entonces cuando vayas a evangelizar, el Espíritu va a hacer todo, mis queridos hermanos. Ok, y ya llegamos al final. Ya llegamos al final de nuestra clase del día de hoy. Recuerden que esta es la clase 10, aquí se me barrió esto de clase 9, es la clase 10, ¿sí? La última clase del módulo 1. Ahí al ratito le corregimos ahí. Es como le digo, yo no tengo grandes recursos tecnológicos, yo estoy trabajando con lo que tengo al alcance de mi mano. Lo importante es el mensaje. Bien, y dice así. Vamos a moverle un poquito acá. Espérenme tantito. Vamos a ver si nos nota ese cambio. Espero que no se haya notado ese cambio. Ahí está. Y ahora sí, vamos a leer la reflexión personal. Vamos a abrirnos mi cámara. Ok, dice. Señor, soy tu hijo adoptivo a través del bautismo. También me hace discípulo de tu Hijo Jesucristo. Tanto tiempo he dejado de anunciar la buena nueva, de anunciar tu reino. ¿Cuántas almas se hubiesen salvado si yo les hubiera proclamado tu palabra? Si les hubiera expuesto que tu Hijo murió por el perdón de nuestros pecados. Pero aún estoy a tiempo de hacer lo que tu Hijo pidió, anunciar la buena nueva a todos los hombres y a través de su palabra lograr que muchas almas lleguen a la salvación. Amén. Así es, mis queridos hermanos, comparte con otros lo que has aprendido hoy. Da tu testimonio de conversión. Lleva el Evangelio a tus hermanos. Invita a otros que se acerquen a Jesucristo. Así es, mis queridos hermanos, pues esta fue la clase número 10, la última clase del primer módulo. Espero que lo hayas disfrutado, así como yo lo disfruté. Yo también disfruto cuando estoy dando estas clases. Y comparte el video. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, pues dale manita abajo. Déjame tus comentarios, ¿sí? Y
comparte este video. Entre más likes tenga mi video, va a ser compartido con más personas dentro de YouTube. Y recuerda, mi querido hermano, que yo no monetizo los videos. Este discipulado yo lo recibí gratis y gratis te lo estoy compartiendo a ti y a todos los que quieran ver estos videos. Así es, mis queridos hermanos, nos vamos a ver en el módulo número 2, ¿sí? Donde viene más interesante, más importante todavía, y de seguro te va a gustar. Y tú que me has acompañado en estos 10 clases, en estas 10 clases, pues yo creo que puedes aguantar otras 10 clases todavía. Es en casa, es en video, lo puedes ver pues pausadamente o lo puedes ver todo totalmente de corrido. Así es, mis queridos hermanos, bueno, pues nos vamos a despedir. Nuestra clase del día de hoy, nuestro primer módulo, despedimos, les vamos a dar gracias al Señor por este gran fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Dios nuestro y Padre de todos los humanos, de todos los hombres, por haber llegado a este final de este primer módulo. Te doy gracias, Señor, por haberme permitido terminar este primer módulo de formación integral de este discipulado de cómo ser un buen cristiano. Espero que el mensaje que tú me has dado a mí para podérselo transmitir a mis demás hermanos, ellos también lo entiendan y que lo compartan a sus demás hermanos. Por eso te estoy muy agradecido por todo lo que me has dado, por todo lo que me has proporcionado. Estos alumnos que tengo, también te doy gracias por ellos y te pido que les mandes muchas bendiciones a mis alumnos y a todos los que están viendo mis videos a través de estas redes sociales. Todo esto te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la oración que Él nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros ofensas. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer nuestra oración a San Miguel Arcángel. Siempre la hacemos al final de nuestras clases. Y dice así: oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Amén. Así es, mis queridos hermanos, esto ha sido todo el día de hoy. Espero que te la estés pasando muy bien. Ya estamos en Semana Santa. Hay que ir a la parroquia. Tenemos que guardar miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No son días para emborracharse. No son días para irse de vacaciones a la playa. Son días especiales donde debemos de estar en meditación y en oración, valorando el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo para nosotros, para redimirnos de los pecados. Tenemos que estar en oración, son fiestas de guardar, tenemos que asistir a misa o debemos que asistir a misa, ¿sí? No son días de pachangón. Así, querido hermano, te invito a que estos días pues estés guardando estas fiestas. Que Dios nos los llene de bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Chao. Un saludo a ustedes y a toda su familia. Chao.